importante para la fe del pueblo de Israel. Específicamente, aunque es todo un capítulo, quiero leerles el verso 11. Preste atención a lo que Dios nos quiere enseñar en esta mañana. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Una de las cosas más importantes que tiene el ser humano es la memoria. Imaginen que usted pierda la memoria, usted pierde su identidad. Hay incluso películas que hablan sobre personas que han sufrido esa amnesia, que han perdido y no saben quiénes son. Entonces la memoria es parte de nuestra identidad, de nuestro origen, de nuestras raíces, de dónde venimos nosotros. Y nosotros cuando llegamos a este país, traemos en el corazón y en la mente todas esas memorias de nuestra infancia. Traemos con nosotros esas raíces, esas cosas que nos enseñaron nuestros padres y abuelos sobre la fe y sobre la vida. Cuando llegamos a este nuevo país, una cultura moderna y civilizada, mucho más desarrollada que la nuestra, pues nosotros nos enfrentamos con ese desafío espiritual de perseverar en esos valores que nos inculcaron de pequeños. Pero también nos encontramos con nuevas realidades que nos desafían, porque este no es nuestro país, no es nuestra cultura, no son nuestras mismas tradiciones, no son los mismos valores que nos enseñaron. Y vienen las generaciones posteriores, nuestros hijos, nuestros nietos, que incluso no van a hablar ni nuestro propio idioma, o van a hablar muy poquito. Entonces este es un desafío muy grande para todas las iglesias hispanas que se van fundando, que se van estableciendo aquí en los Estados Unidos. Las nuevas generaciones piensan diferente. No es su cultura, no es la misma cultura que tú eres portador y con la cual tú veniste desde Cuba. Algo así, no igual, pero en una época diferente, sucedió con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel siempre la Biblia nos describe como un pueblo duro de servicio, rebelde, que no obedecía a Dios. Y eso en la historia bíblica siempre tiene consecuencias, pero también es la oportunidad que Dios usa para corregir su camino, para instruirlos, para mostrarles nuevas formas de revelación y de vivir la fe en Dios. Aquel pueblo rebelde que se había dividido, pues sufre mucho la destrucción del templo de Jerusalén, que era el centro de adoración, el centro donde la gente allí iba a recibir la enseñanza de Dios, el lugar donde todos los peregrinos de la tierra venían a adorar a Dios, a sacrificar los animales, a hacer las grandes fiestas religiosas, a honrar y glorificar el nombre de Dios por todas las bendiciones recibidas. Pero con la destrucción del templo, con la conquista de Jerusalén, con la deportación de todas esas personas que fueron llevadas allí, los principales líderes fueron trasladados al exilio babilónico, a una nueva cultura. Todo esto se había derrumbado. Entonces podemos entender lo que hemos emigrado, todo lo que dejamos atrás. Dejamos los sueños, la enseñanza de nuestros padres y todas esas cosas. O sea que la primera pérdida que sufre el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, en el exilio babilónico es precisamente la crisis del culto. No tenemos un lugar donde adorar a Dios, donde ofrecer sacrificios. ¿Y cómo vamos a adorar a Dios en este nuevo contexto? Bajo nuevas leyes, bajo nuevas realidades. Pero Dios que es misericordioso, Dios que es maravilloso y que es el Dios que más fácil se adapta a los cambios. Nosotros nos resistimos al cambio, pero Dios no. Dios ve los desafíos espirituales, las crisis más profundas, como
como oportunidades para glorificarse y manifestarse y mostrarle nuevos senderos en la fe. Y eso fue lo que Dios hizo allí. El pueblo que antes tenía centrada su adoración y su experiencia con Dios a través de esos rituales y esas fiestas religiosas, ahora tendría la oportunidad de, en comunidades más pequeñas, reunirse para aprender de la Torá, para preservar en lo aprendido, en su identidad religiosa, que era fundamental para sobrevivir en la fe allí en Babilonia. Y esa crisis del templo, de la destrucción del templo, y esa crisis en la adoración que sufría el pueblo fue compensada precisamente con el surgimiento de una nueva forma de adoración. ¿Saben cuál es? La sinagoga. La sinagoga vino a ser como lo que nosotros hoy tenemos aquí. Una pequeña iglesia. Ya no era el templo donde miles de personas se reunían y ni se conocían. Ahora, en el cautiverio, en el exilio, ellos podían en grupos más pequeños reunirse a solas y aprender de lo que Dios enseñaba en la Torá, en los 5 primeros libros que tenemos en el Antiguo Testamento. Entonces, miren cómo Dios movió la historia y el pueblo entonces se volvió a la ley de Dios. Y eso después quedó perpetrado en la historia como una nueva institución. Además, Dios que disciplina y que purifica a través de las pruebas, porque a veces nosotros no entendemos, mis queridos hermanos, por qué nosotros tenemos que pasar por momentos de crisis. ¿Por qué la iglesia de Cuba fue perseguida? ¿Por qué la iglesia de Cuba pasó por momentos en que solo habían 6 o 7 en un culto de adoración? Así están los libros de acta. Cuando hablo con propiedad. Cuando yo revisaba el libro de acta de la Junta Mensual de Puerto Padre, había muy pocos que se reunían en ese tiempo después del 59. Y eran muchos los que habían emigrado. Y así se fundó esta iglesia, con personas que habían emigrado buscando un bienestar, una prosperidad, o buscando libertades políticas. Pero lo cierto es que esas crisis y esas pruebas de la vida en la historia tienen un propósito salvador. Dios quiere revelarnos algo más grande. Dios quiere mostrarnos que Él es un Dios que tiene pensamientos de bien. Amén. Si no, sería absurdo creer en Dios. ¿Por qué Dios me está permitiendo pasar por esta prueba? ¿Dónde está Dios en medio de esta crisis tan profunda? Dios sí está. Quizás tú y yo no lo percibimos, pero Él está allí obrando de una manera que nosotros a veces no entendemos, pero que va a traer a nuestra vida y a nuestra familia un bienestar. Y no estoy hablando solamente de un bienestar material, que es lo que muchas veces el inmigrante busca en los Estados Unidos. Entonces el pueblo allí redescubrió que podía adorar a Dios de diferentes maneras, que no era solo a través de ceremonias y sacrificios eternos de animales, sino que también podía encontrar su presencia y su instrucción para la vida en la Torá y en la enseñanza de la vida. Pero siempre hay tentaciones. Cuando usted migra, y una de las cosas que yo veo que sucede aquí con todos los que migran, es que el sistema, la cultura, te absorbe. Ya no es la fe de la gente allá en Jibara, que se reunían en el templo y que daban un paso y estaban frente al mar allí para contemplar la hermosura de la creación. Ya no es ese sentido de comunidad lo que se vive aquí. La gente vive en su mundo, absorbida por la cultura. Algo así también le estaba pasando a los judíos. Le estaba pasando eso. Ellos estaban siendo asimilados por una civilización que era mucho avanzada que ellos. El templo de Salomón era como una casita de muñecas, comparado con los grandes templos que había allí en Babilonia. Eran obras inmensas, era una civilización mucho más desarrollada, como nosotros, que llegamos de un país subdesarrollado y nos encontramos ante estos grandes edificios y todo el avance tecnológico que a veces nos hacía sentir fuera de lugar y
como alguien que está perdido y no sabe qué hacer. ¿No le pasó eso los primeros días que llegó aquí? No, nunca se equivocó, nunca cogió el ómnibus que no era. A mí me pasó algo curioso allá en Palm Beach, y sabe que los ómnibus dicen Northwood and Southwood, y yo me monté, en vez de ir para el Southwood, para el Northwood. Y allá cuando me di cuenta, porque decía, ay, pero este camino yo nunca lo había visto. Mira los yates y esto, estaba en Riviera Beach y tenía que ir para Lakewood. Y entonces le di el pre, mira, yo voy a este, dice, tú estás en el camino equivocado. Bájate, cruza la calle y mira para atrás. Y cuando llevé a mi amigo, donde yo paraba, los Valbuenas, le dije, oye, mira, asustado y nervioso. Y me dijeron, ese barrio es un barrio peligroso. Para incrementar mis temores, ¿no? Pero nada pasó, ¿no? Y se me había gastado el dinero, son cosas que nos pasan. Y tuve que casi que de misericordia pedirle al chofer que me llevara, porque solo me quedaba $1 y eran 2. Le fui a dar un billete en mi ignorancia para que me cambiara el billete allí. Y el chofer me regañó y me dijo, vaya así por ahí atrás en inglés, era americano. Son cosas que nos pasan, ¿verdad? Curiosas, pero que hablan de nuestra ignorancia tecnológica y que estamos enfrentando un proceso de adaptación que es difícil y muchos a veces son absorbidos. ¿Dónde están todos esos que llegaron aquí pidiendo misericordia y ayuda? Entonces ese es también parte de nuestro trabajo, pastor. Yo hace poco pude ver, porque las redes sociales tienen su ventaja. Emisenio, los que son de Jibara deben conocerlo. Emisenio está aquí y necesita nuestra ayuda. Y Dios permita que lo podamos traer aquí. Él llegó en noviembre, está nuevecito aquí, no tiene carro. Y yo estoy orando por él, me estoy comunicando con él. Y Dios permita que lo podamos traer aquí para nosotros ver cómo lo podemos ayudar y hacer nuestro trabajo. Eso fue una de las cosas lindas que hizo esta iglesia, acompañar al inmigrante, al que llega desnudo, al que llega con la nostalgia y el corazón roto por todo lo que ha dejado. Y esta iglesia lo hizo y debemos continuar haciendo. Pero siguiendo el tema, estaba esa tentación de la asimilación cultural y cómo podían los judíos mantener su identidad como pueblo de Dios en un entorno que no compartía sus valores. Dios responde siempre, hermano. Dios siempre tiene una respuesta ante esos desafíos espirituales. Y cuando nosotros leemos Jeremías 29, 5 al 7, dice, edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed su fruto, buscad la paz de la ciudad a donde os hice llevar cautivos y rogad por ella a Jehová. Así que esta es la tierra que ahora Dios le ofrece a ustedes, le está diciendo al pueblo. Edifiquen casa, sierpen en los huertos, aliméntense, prosperen, porque mis pensamientos son de bienestar para ustedes, amén. Mis pensamientos son de bien para los que llegan en el exilio. Pero no solo eso, también había un sentido de culpa, porque la gente se preocupaba y decía y se preguntaba, oh, ¿por qué Dios nos ha traído aquí? Nunca se ha preguntado eso, ¿por qué Dios ha permitido todas las cosas que han pasado en su país y que lo han obligado a venir a esta nueva tierra que Dios le ofrece? Nunca se lo ha preguntado, ¿dónde está Dios en todo eso? ¿Por qué Dios ha permitido todo eso? Son procesos, son tiempos de purificación, pero son tiempos temporales. Recuerden que el propio profeta le dice, mira, esto no va a ser para siempre. La calamidad, la miseria no va a ser para siempre. No lo va a ser para el pueblo de Cuba, no lo va a ser para ustedes tampoco, por grande y difícil que sea el proceso que están enfrentando. Habrán 70 años que tengan que pasar aquí para purificar sus corazones, para que se vuelvan obedientes a Dios. Pero entonces vendrá un tiempo en que regresarán y reconstruirán los muros y restablecerán el culto, y Jerusalén será la ciudad gloriosa donde todos adoren a Dios. Amén. Amén. Y esa profecía fue cumplida. Luego de este tiempo de crisis de identidad y de sentido, Dios no los había abandonado.
Dios nunca nos abandona en los exilios más profundos de nuestra vida. Dios siempre está allí para renovar la esperanza, para reavivar la fe, para formar en nosotros un carácter fuerte y una identidad de pueblo de Dios. Y la comunidad allí jugó un papel muy importante. Se unieron en torno a la palabra, en torno al estudio de la Torá, de la ley y los profetas. Y Dios sostuvo a través de la palabra y la comunidad a ese pueblo. Miren cómo dice el profeta Jeremías en 29:13. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis todos de vuestro corazón. O sea, era una búsqueda activa. Qué importante cuando llegamos aquí, que hubo un grupo que nos acogió, que hubo una casa de reunión, que como decía Paquito Andrés, la iglesia era nuestra familia. Allí desayunábamos con él, allí comíamos con él. La iglesia era parte de nuestra vida. Era algo tan importante que nos sostenía en medio de las pruebas y que permitía que estuviéramos fuertes para enfrentar los nuevos desafíos espirituales que tendríamos que vencer en esta nueva tierra. Y salir victoriosos y salir más que bienaventurados y bendecidos por Dios aquí. Amén. Porque miren, luego de todo ese proceso de adaptación que usted ha tenido, como decía Alex, 66 años de matrimonio. La cultura, el sistema no los absorbió, no los destruyó. Ahí están, como testimonio vivo de la fidelidad de Dios, de que Dios es un Dios que cumple sus promesas, aún en tierra de extraños. Y cómo Dios ha bendecido esa familia, cómo le ha dado hijos. Un regalo hermoso. Cómo Dios los ha sostenido en medio de estos tiempos. Miren, nuestros hijos, nuestros nietos, y quizás nosotros no lo percibimos así, pero sí, para ellos es muy traumático llegar aquí porque tienen que aprender un nuevo idioma. Ya las nuevas generaciones no van a hablar tu mismo idioma, y las iglesias hispanas sufren eso. Como no estamos atentos a ese cambio y esa necesidad de incorporar al culto el otro idioma de este país, ellos se van. Ese choque cultural, esa asimilación de la cultura, ese nuevo idioma que se va formando en sus mentes y en sus corazones, se convierte a veces en una barrera para que tus hijos y tus nietos estén hoy aquí. Y esa puede ser también una de las razones por las cuales no están los descendientes de los miembros de esta iglesia. No nos ocupamos a tiempo. Y ahora solo nos resta orar y compartir nuestras historias con esos que están en nuestros hogares y familias. Quizás Dios, como mismo hizo con el pueblo, traiga un avivamiento y traiga de vuelta a esos hijos y esos nietos. Pero todo depende de nuestro testimonio, de la capacidad y del amor que tengamos para testificar de lo que Dios ha hecho en sus vidas desde que llegaron aquí. Dios puede usarlos a ustedes de una manera poderosa para evangelizar a través del testimonio, a través de compartir las historias de vida de cómo Dios los ha sostenido y les ha bendecido y prosperado en esta nueva tierra. Piensen en esos niños, piensen en ustedes mismos cuando llegaron aquí, que dejaron sus padres, sus abuelos, sus tíos, gente que los llevaba a la iglesia desde pequeños. Y qué bueno que encontraron aquí, en esta comunidad de fe, gente que los acompañó y los sostuvo, que les dio un buen consejo, porque habían perdido todo ese apoyo espiritual y toda esa guía sabia de aquellos que fueron los que los guiaron en los pasos de la fe. Amén. Entonces piensen en esas cosas y en el deber que tienen ante Dios de traer a sus hijos y a sus nietos, de enseñarles, no solo traerlos aquí, es llevarle a Cristo, es llevarle estas historias bíblicas, es orar por ellos, es compartir los alimentos, es compartir la vida de fe, es siempre estar atento de todas esas amenazas que están en su entorno y que los alejan de Dios, para que Dios se glorifique y para que Dios los traiga de vuelta a sus caminos. Qué maravillosa historia, querido hermano, amén. No solo la bíblica,
sino lo que Dios ha hecho en ustedes. Amén. Lo que Dios ha hecho, cómo los ha sostenido, cómo los ha prosperado, sin saber el idioma, cómo Dios les ha dado trabajo, les ha dado empleo. Hay muchos motivos por los cuales nosotros debemos estar agradecidos y por los cuales nosotros debemos testificar al mundo entero de que los pensamientos de Dios, de que sus planes son planes de bienestar para nosotros. Y así como lo tuvo con los exiliados en Babilonia y por el pueblo de Israel, así también lo ha tenido con nosotros a través de esta historia de inmigración que nos ha costado tantas lágrimas, pero que también nos ha traído muchas alegrías. Entonces, no solo cantar el lamento de aquellos exiliados que decían en un momento, oh, ¿cómo cantaremos cánticos a Jehová en tierra de extraños? ¿Cómo no vamos a cantar hoy en día y dar, Señor, te doy gracias por tanta bendición, porque me sacaste de una situación de pobreza y me has traído aquí para bendecirme y prosperarme y para mostrar un futuro glorioso para mi familia y así mantenerme firme en tus caminos, a pesar de que de momento pensé de que era imposible. Pero como dice la palabra, para Dios todo ha sido posible. Y ese es el testimonio más hermoso que podemos compartir de la grandeza, del amor y de la bendición de Dios en estos tiempos. Así que reavivemos nuestra fe, nuestra confianza absoluta en el futuro, porque el futuro siempre está en las manos de Dios. Y si está en las manos de Dios, ¿de qué vamos a temer? Amén. Amén. Vivamos alegres y felices, porque sea lo que suceda en el presente, Dios nos ha dado una garantía, una herencia en los cielos y en la eternidad con Él, en la cual tú y yo vamos a disfrutar por siempre su presencia y su gloria. Que Dios los bendiga en esta mañana y que reciban esta palabra en sus corazones como una bendición del cielo, como una palabra que los aliente y les dé fortaleza ahora y siempre. Amén.